Bueno, pues vamos a hacer una sesión sobre la vida de oración a personas que de alguna manera ya rezan, y uno pues siempre puede mejorar, aprender, profundizar, pero no olvidéis que la peor oración es la que no se hace. O sea, de entrada, no olvidéis esto, ¿eh? O sea, la oración que no se hace es la peor oración. Y luego que la calidad de la oración es difícil medirla, ¿eh? Porque a veces una oración llena de un gozo sensible nos parece que es una oración muy profunda, que nos ha llevado a lágrimas incluso, pero a veces es muy superficial. Yo tengo experiencia de mucha gente que ha tenido encuentros muy emotivos con el Señor, con lágrimas, y que no ha quedado nada en 3 días, ¿no? No olvidéis que Cristo muere rezando, gritando. O sea, Cristo grita. Un grito que podemos decir que es un grito de abandono, pero en la oscuridad más absoluta. Después de decir ¿por qué me has abandonado? Dios mío, en tus manos abandono mi espíritu, y grita. Es decir, la oración, a veces pensamos que la oración es estar en una especie como de sillón de algodón, y todo es azúcar, y todo es, ¿no? ¿Entendéis? No. La oración es la vida real con su tristeza, con su alegría, con las heridas del pecado original. El amor en la tierra siempre tiene ese punto de sacrificio, y por tanto la oración también. Vale, dicho esto, hay muchos métodos, pero los métodos no son tan importantes como cuidar el corazón. Quería decir 2 cosas del corazón. La primera, que la oración nace del deseo de ver a Dios, el deseo de llenar el corazón de Dios. Esta mañana daba una sesión no sé, algunas de vosotras estabais ahí porque os he visto, ¿no? Pero veíamos cómo decía Juan Pablo II que la soledad original nos lleva a buscar a Dios, porque una criatura humana, tu marido, tu mujer, bueno, tu marido en este caso, no puede llenar por completo nunca el corazón de un hombre, de una mujer. Es decir, todos, también los casados, tenéis, y los que somos célibes también, tenemos una herida que solo la llena Dios. ¿Os acordáis de San Agustín que decía, ¿no? Nos creaste para ti, y nuestro corazón ande quieto hasta que descansa en ti? Por tanto, ese deseo es motor de la verdadera oración. O sea, buscar a Cristo, encontrar a Cristo, tratar a Cristo, amar a Cristo. Es decir, no consigo escuchar a Dios, búscale. No consigo escuchar su voz, búscale. Y fijaos lo vemos en el Evangelio, ¿no? Como la Magdalena busca al Señor cuando ha muerto Cristo, va al sepulcro y tiene un deseo tan grande de ver a Cristo que se encuentra con un ángel, y ni siquiera la belleza de un ángel le distrae de lo que está buscando. Fijaos, la belleza de un ángel no le distrae de buscar a Cristo, y le pregunta, y se encuentra con Cristo y no lo reconoce, y sigue buscando. Y nuestro Padre decía, San José María, que si buscas a Cristo con hambre en tu corazón, dentro de ti, yo te aseguro que ya has empezado a encontrarlo, a tratarlo y a amarlo. Por tanto, fomentar los deseos. Señor, yo quisiera amarte, yo quisiera verte, yo quisiera escucharte. Señor, no sé cómo tratarte. Clama, pide, grita por dentro. A veces pensamos que el Señor está fuera, y le decimos que venga, ¿no? Ven, Señor, y es bueno, ¿eh? Pero a veces ayuda pensar, meditar, que el Espíritu Santo ya habita en nosotros, que no está fuera. Y es un fuego, como un volcán incandescente, que está como atrapado, como encadenado dentro de nuestro corazón, y que pide liberarse. Grita, como dice San Pablo, ¿no? Con gemidos, buscando liberarse. Pero tenemos como encerrado dentro del fondo de nuestro corazón con placas de cemento. Esto es una imagen, no hay cemento en el corazón, pero ya me entendéis, ¿no? Y entonces lo que hay que conseguir es que de alguna manera se abra alguna grieta de nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda como salir un poquito y caldear el corazón. O sea, la oración también tiene una parte afectiva, y hemos de encontrarla dentro de nosotros, porque ya está. O sea, liberarnos, dejar que el Espíritu Santo se libere en nosotros. Para ello,
es importante entender cuál es el grito del Espíritu Santo, el gemido. San Pablo dice que quiere liberarse para poder gritar Abba Pater, es decir, poder llamar a Dios Padre. Y eso es lo que no conseguimos hacer tantas veces, confiar en Dios. ¿No es verdad que muchas veces tenemos problemas y lo que hacemos es vamos al Señor, se los dejamos ahí y cuando nos vamos los cogemos y nos los llevamos? No somos capaces de dejarlo. Es verdad que nos han dicho que Dios nos quiere mucho, pero ¿no es verdad que a veces no nos queremos a nosotros? ¿No nos gustamos? ¿No es verdad que a veces nos cuesta creer en el amor de Dios? Creer de verdad que Dios me ama. Sentir esa voz que desciende del cielo en el Tabor o en el bautismo, que se abre el cielo y se oye: este es mi Hijo, el amado. Tú eres su hija amada, preciosa, te quiere. Y sin embargo, con frecuencia la culpabilidad no deja que el Espíritu Santo pueda liberarse. Porque no estoy a la altura, porque tengo que estar en regla con Dios, por mi pasado, por pecados que me avergüenzan, y no nos creemos que Dios nos ama. Por tanto, ese deseo de buscar a Dios tiene mucho con dejar liberar el Espíritu Santo, que es la voz de Cristo, que es fuego también en nuestro corazón. Y eso pasa por querernos a nosotros mismos. Dios nos ama y por eso nosotros nos hemos de amar también. Tú eres mi amado. Y también salir de estar en regla, ¿no? Muchas soy supernumerarias, pues no caer en la trampa de querer estar en regla con Dios, ¿no? Cuando cumplo el plan de vida, voy bien, Dios me quiere. Cuando no cumplo el plan de vida, Dios me mira mal, ¿no? No. Incluso no cumplo el plan de vida, veo la foto de San José María y digo, me mira muy serio, ¿no? Y pensamos que nos está echando una bronca, ¿no? Porque vamos, como tenía mucho carácter y dices, me estará mirando, que no, que Dios te quiere mucho, nuestro Padre te quiere mucho. Cuando no haces las normas también, cuando estás un poco pues despistada, cuando hay más alegría en el cielo, cuando uno se convierte que cuando 99 no necesitan convertirse. Por tanto, esa sed de Dios, ese buscar a Dios, pasa por liberar el Espíritu Santo con ese grito que es papá, es tu Padre. Es clave eso, ahí está todo. Pero no es tan sencillo, ¿eh? Recuerdo en Italia un edificio que se encendió, se puso en llamas, fueron los bomberos, desalojaron a la gente, pero en el 5.º piso había un niño de unos 14 años que se quedó atrapado y ya había mucho humo y entonces no podían rescatarlo y los bomberos pusieron unas colchonetas ahí como en las películas, ¿no? Y le decían, lánzate, pero él veía humo, 5.º piso, o sea, no estamos hablando aquí de, no veo, ¿no? Y entonces llegó la mamá y le dijo, Marcelo, búttate, o sea, lánzate. Dice, mamá, no veo. Dice, tú no ves, pero yo sí. Y entonces el chaval ¡fum! Se mató, pero no. Se salvó, era para despertaros. Pero ahora fuera bromas, pensad lo que acabo de decir. Yo no veo, o sea, tú no ves, pero yo veo. Y se fía. El abandono que tiene que ver también con no tener controlado a Dios. Claro, Dios le pido, no me da, no me escucha. No. Nuestro padre, San José María, estuvo casi 11 años ciego interiormente, pidiendo, Señor, ¿yo qué hago en un seminario? ¿Por qué estoy aquí? Y gritaba por dentro, Ut vidian, que vea. Y estuvo así 11 años, ¿por qué? Porque no veía. Es evidente, ¿no? Que vea, y Dios callado. Como los de Maús, ¿no? Que van con él y no se dan cuenta que estaba a su lado el Señor. Pero también, decía San Agustín, que muchas veces el Señor quiere que clamemos, que pidamos, porque nuestro corazón es pequeño y nos quiere dar un don que no cabe en nuestro corazón. Y solo el dolor
solo el sufrimiento, solo la confianza, solo dar un paso en el vacío nos puede abrir el corazón, pero ese paso es doloroso. Ese paso a veces son años. Por tanto, fomentar los deseos. Decía Santo Tomás que cuando uno desea algo material, por mucho que lo desee, no se consigue. Es evidente, ¿no? Yo quiero un Ferrari, quiero un Ferrari, quiero un Ferrari, ¿no? Pues no. Quiero tener 10 años menos, quiero tener 10 años tampoco. Pero, gracias. Pero, si uno pide algo espiritual, bueno, dice, uno pide una virtud, pide tener los sentimientos de Cristo, pide el abandono, dice que si lo pide con un corazón humilde y de verdad, dice que ese don empieza ya a vivir en tu corazón. O sea, si tú pides la fe, por ejemplo, de verdad, empiezas a tener fe. Si tú pides los dones de Cristo, de sus sentimientos, empiezas a tenerlos. En la medida en que lo pides con más confianza, recibes más. Fijaos, la medida con la que Dios se nos da, no la pone Él, la ponemos nosotros. ¿Y cuál es esa medida? La confianza, la fe en su amor. Dios quiere entregarse del todo, pero tu corazón tiene una medida. ¿Cuál es la medida? ¿Tu belleza física, tu inteligencia? No. ¿Que cumples las normas? No. Que no sé qué es el qué, pero no. Tu confianza en Dios. Bien, bueno, pues dicho esto, pienso que la mejor manera de profundizar en la oración diría 3 cosas. La primera es preparar el corazón. Más que métodos, más que libros, hay libros que ayudan, pero al final un libro es un libro. ¿Me entendéis, no? Y el libro más importante es el Evangelio. Lo que pasa es que el Evangelio es un libro no tanto que lees, sino que te lee. Pero para el Evangelio hay que preparar el corazón. Y tenemos una imagen en el Evangelio que nos puede ayudar mucho, que es la del sembrador y la simiente, ¿os acordáis? La semilla puede ser la vocación, puede ser el don del reino de Dios, y también puede ser la fe, puede ser la oración. La semilla de la oración, ¿dónde es fecunda? ¿Dónde crece? En un corazón, dice el Señor, que es tierra buena. Y para explicar lo que es tierra buena, el Señor explica lo que es la tierra mala. ¿Os acordáis, no? Hay alguna semilla que cae fuera del camino. Y dice el Señor cuando le explica esta parábola a los apóstoles: estos son los corazones, las almas, que escuchan la palabra pero no la entienden, porque cae fuera, o sea, no escuchan. Podríamos decir que la primera condición de la tierra buena es que tiene capacidad de silencio. Hoy en día es tan difícil eso, recogimiento. San Francisco de Sales decía que el 90% de la oración es el recogimiento. O sea, te queda un 10% para todo lo demás. El 90% de la oración es el recogimiento, es decir, poder recogerte tus sentidos, tus afectos y tener la voluntad y la cabeza y los afectos concentrados en un punto sin cortar la atención. Claro, si estás con el móvil viendo constantemente, ¿no?, los estados de perfil de tus amigas, en la oración no se puede hacer oración. Si estamos enganchados al móvil como una especie de nuestro corazón está lleno de ruido. Por eso, ¿cómo puedo mejorar en mi oración? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios y del Espíritu Santo en mi oración? Hace falta una ascética, un ayuno cibernético de ruido, doloroso. Os informo, esto es duro, pero nos capacita para recogernos. Hay un recogimiento, decía San Francisco de Sales también, que es fruto del esfuerzo humano, pero cuando uno pone el esfuerzo humano, dice, luego Dios concede un recogimiento sobrenatural, que ya es cuando que con nuestras fuerzas no podemos, pero que es el que nos permite escuchar la voz de Dios de un modo nítido. ¿Entendéis? Pero ese don nos lo da cuando nosotros hemos puesto de nuestra parte. Por eso, sobre todo a vosotras que estáis en el mundo arriba, abajo, derecha, izquierda, y tenéis que hacer oración con el niño en el coche, de vez en cuando podáis, intentad hacer un rato de oración en el sagrario, en silencio.
Cuando no podáis, Dios quiere que recéis con el niño, con el coche, con lo que sea, ¿me entendéis, no? Sí, da un toque. Segunda tierra, dice, la que cae entre piedras, pero como tiene poca tierra, no hay raíces profundas y cuando hay dificultades se cae, ¿no? Otro punto quedaría para una sesión entera, pero fiaos de lo que os digo. La falta de profundidad incapacita para la vida contemplativa. Una mujer banal no puede rezar. Una mujer que se queda en lo superficial, una mujer frívola, una mujer que consume en su vista y en su oído solo cosas frívolas y superficiales, que no es capaz de tomarse en serio la vida real. Por ejemplo, tener una amiga de verdad, eso te hace profundo. Tener una relación con tu marido con profundidad. Lo profundo es donde está la verdad. Y donde está la verdad está el Espíritu Santo. Dice, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz, dice San Juan, que dice Cristo. Por tanto, el que no es de la verdad no escucha mi voz. Aquí tenéis un punto que tenéis que pensar, ¿no? Y quizá hablarlo de dirección espiritual. Tú eres una mujer banal. Aquí no es blanco o negro, ¿no? Pero hemos perdido en esta sociedad la capacidad de tomarnos en serio las cosas importantes. La amistad, la responsabilidad, el aprender a perdonar. Comer con una persona, por ejemplo, es algo profundo, donde cojo a la otra persona. Se ha convertido el propio sexo se ha convertido en una especie de ejercicio aeróbico higiénico. Nos perdemos lo invisible que hay detrás de lo corporal y entonces nos hacemos máquinas o animales. En ese corazón no puede florecer la flor de la contemplación. No puede. Por tanto, silencio, profundidad. Y 3 dice, hay espinos. Y el Señor lo relaciona con el amor desordenado a las riquezas y a los placeres del mundo. Pues aquí tenemos un punto que el Padre nos recuerda: una vida sobria, una vida pobre. Es que yo quiero ser súper mística, pero con una vida cómoda. No se puede. Te lo repito, no se puede. Seguir a Cristo exige tener un corazón pobre, libre, sin peso, desnudo, capaz de escuchar la voz del Espíritu, que es una voz tan débil, tan débil, tan débil que puede no escucharse. El que tiene el corazón atado a lo material, a la seguridad del dinero, a la seguridad de las posesiones, porque a veces somos muy de, bueno, yo cuando tengo todo controlado, entonces voy al oratorio y rezo, ¿no? El Señor no. ¿Te acuerdas? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y eso cada una tiene que aplicarlo a su vida. Una puede ser millonaria y tener un corazón pobre, un corazón libre. No tiene que ver tanto con lo que tengo, sino en cómo estoy apegado a ello. Y ahí tienes que hacer examen, porque si tu corazón no es pobre, no puedes escuchar la voz de Dios. Y lo mismo con los placeres desordenados del mundo. La castidad. Estamos en un mundo que nos bombardean por todos lados con sensualidad. Pues tenemos que hacer también ahí una ascética, ¿no? También ayuda a ver de qué se alimentan nuestros oídos y nuestra vista, porque de ahí se nutren las potencias interiores. Bien, y luego está la tierra buena, ¿no? Fijaos que con lo de la castidad, el Señor en las bienaventuranzas dice, dichosos los limpios de corazón. Limpio es algo más profundo que casto. Limpio es abierto a Dios, pero también tiene que ver con la castidad, o sea, con un mirar sin poseer, sin consumir, sin cosificar. Creo que era Sartre el que decía que la mirada del otro es una mirada vampirizante. Miramos consumiendo, ¿no? Esa mirada no puede escuchar a Dios. Bien, y esa es una primera idea. Otra que es clave es la oración, en esencia. Para aprender a hacer oración, ¿cuál es el motor, el principio, la fuente? El conocimiento propio. Conocerle y conocerte. Eso es de San Agustín. Y nuestro Padre lo coge también, y todos los santos. En el Evangelio, si nos fijamos, esto aparece siempre.
La samaritana, la Magdalena, Pedro, de alguna manera se encuentran con el Señor y ahí se ven a sí mismos. Es decir, en la medida en que tú te conoces, brota la oración, porque te das cuenta de que necesitas ser amada, necesitas ser perdonada. Dimas se encuentra con el Señor y dice, yo merezco esto. ¿Os acordáis, no? Tú y yo, le dice al compañero, le dice, yo merezco estar, nuestra vida es un fracaso, me he equivocado. Y mira a Jesús, ¿y qué es lo que ve? Y lo dice el Evangelio, dice, este no ha hecho nada malo, es decir, es inocente. Y esa inocencia, esa pureza, esa blancura, le toca en el fondo del corazón. Y entonces nace la oración. ¿Os dais cuenta? De ver la propia miseria, ver la belleza de Cristo, y entonces por primera vez en su vida nace un Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Una oración preciosa. Nivel San Juan de la Cruz, más todavía. ¿De dónde ha nacido esa oración? De verse necesitado de redención. Por tanto, en la oración tienes que conocer a Jesús. ¿Os acordáis de ese punto de camino? Hablar de Dios, ¿de qué? De Él, de ti, tristezas, alegrías. Y al final dice, en definitiva, conocerle y conocerte. Entonces, uno tiene que, en la oración, en la materia es tu vida, tu corazón, tus miedos, tus fracasos, tus alegrías, las cosas que van bien, las cosas que van mal, y no quedarte en ti, sino mirar al Señor. Y entonces, en ese juego de verte y mirarte a ti mismo dentro de ti, nace la oración. Y ahí está también tu amor conyugal, y ahí está también este miedo que tenemos a la mirada de Dios. Porque todos tenemos que, de alguna manera, una parte importante de la vida interior es romper la imagen de Dios que tenemos. Todos, por naturaleza, por el pecado original, por naturaleza no, por el pecado original, nacemos con una mirada de Dios borrosa. Y el Señor constantemente lo que quiere es, el Espíritu Santo, ¿os acordáis? Lo que grita es Abba Pater. Pero en el fondo del corazón hay como un Dios juez que te mira y te está... y uno tiene miedo a Dios. Tenemos miedo a Dios y por eso vamos con miedo y por eso tenemos esos remordimientos y por eso a veces nos cuesta no estar en regla. Bueno, yo lo hago por si acaso, aunque sea para cumplir, lo hago y así ya me quedo tranquilo, ¿no? Porque tenemos miedo a Dios. Entonces tenemos que hacer romper esa imagen de Dios y descubrir la mirada tierna de Dios. Y eso se consigue también en la medida en que uno se adentra dentro de sí mismo, reconoce eso y descubre la belleza del rostro de Dios. Bien, una anécdota pequeña pero que puede ayudar. Un sacerdote que fue acusado de algo que no había hecho y fue a la cárcel, y al cabo de unos meses la persona que lo había denunciado reconoció que no era verdad y salió de la cárcel, ¿no? Pero en el tiempo en que estuvo en la cárcel fue muy duro, ¿no? Piénsalo, ¿no? O sea, tu familia... Y entonces este hombre me lo contaba un amigo mío que era amigo del sacerdote, ¿no? Ya murió hace muchos años. Un día, dice, vino su madre y dice que en su madre percibió la duda. En los ojos de su madre percibió la duda de su inocencia, ¿no? Él decía que era inocente, pero claro. Y dice que el día que él percibió la duda en los ojos de su madre, dice que ese día tocó el fondo de la soledad. O sea, la soledad y se ve que hay un fondo. Yo todavía no he llegado a ese, a lo mejor algún día llego, pero o sea, el fondo del fondo, o sea, no te queda nada, ¿no? Y le dijo algo que a mí, cuando me lo contó, me pareció luminoso, de una gran luz. Le dijo, y entonces una mentira vino a descubrir otra mentira. Y lo explico. Dice, yo en ese momento, en el que toqué el fondo más bajo de mi vida, descubrí quién era. Y por primera vez empecé a hacer oración, a rezar con los salmos. Aquellos salmos que muchos son de tribulación. Hay uno que dice, que a mí me gusta mucho, que es, ojalá tuviera alas de paloma para ir al desierto y refugiarme. Según uno, cuando está atribulado, quiere salir de aquí, ¿no? Tener alas, ¿no? Bueno, pues ese hombre dice, me di cuenta que una mentira, porque él era un hombre que tenía mucho éxito, que predicaba muy bien, que le seguía mucha gente,
y descubrió que en el fondo el motor de su pastoral y de su lucha era la imagen que quería transmitir a la gente, de cura estrella, cura bueno, cura... Y no se daba cuenta. Y cuando tocó el fondo del fondo, nació un Señor, ten piedad, por fin real. Porque muchas veces decimos Señor, ten piedad, pero cuando nace del fondo del corazón, esa oración nos transforma, nos transfigura el corazón. Por tanto, no tener miedo al conocimiento propio, aunque sea doloroso. Descubrir que yo a veces hago apostolado no por amor a Dios, sino por quedar bien con mis amigas, con un tipo de amigas, claro. O que yo hago las normas para que no tengan que decirme nada, ¿no? No, ese eres tú, ese soy yo. Y desde ese conocimiento propio nace la verdadera oración. Bueno, nos queda poco tiempo, voy a poner algunas ideas que pienso que pueden ayudar, algunas como diría yo, ejemplos de oración para que veáis que la oración es más sencillo de lo que pensáis. Por un lado, el hecho de intentar concentrarse, recoger los sentidos, leer el Evangelio, un libro espiritual, solo eso ya embellece nuestra alma. O sea, esas oraciones en las que a veces estamos somnolientos, que parece que nos hemos aburrido, no olvidéis que todos los santos dicen que hay que pasar por ahí. Hay que pasar por el silencio de Dios. Es decir, que está el sagrario y parece que no hay nadie. Hay que pasar por ahí porque tenemos que pasar de ver a Dios como un medio para ser santos a un fin, a un tú. O sea, no es alguien que me da paz. A veces queremos la espiritualidad como algo que me da paz, algo que me llena, algo que me tranquiliza. Eso lo hacen también los hindús y los budistas y mucha gente. Lo nuestro es seguir a Cristo vivo. ¿Dónde? Donde Él me lleve. Eso es el amor. Por tanto, para eso muchas veces Dios lo que hace con nosotros es nos rompe la cintura, que se dice en España. O sea, nos hace algo que no esperamos. Por ejemplo, no nos concede lo que le pedimos. No nos habla. A veces nos habla y a veces no lo escuchamos no porque no nos hable, sino porque tenemos la cabeza llena de ruido. ¿Os acordáis, no? Si hay mucho ruido, poco silencio, no hay estética de silencio, ya puede gritar el Espíritu Santo que no oyes nada, ¿no? Pero a veces el Señor quiere que pasemos por el desierto. Esta imagen es una imagen que en la espiritualidad es clave, ¿no? O sea, la purificación para abrir los ojos y poder ver a Dios, para abrir el corazón y poder llenarse del don de Dios. Por tanto, hay que perseverar también cuando parece que no hay frutos, porque muchas veces esa perseverancia es como la firma del amor. En San Antonio, el anacoreta, el monje, tuvo un compañero joven que fue con él un tiempo para ser santo como él, en la vida de perfección, apartado en una cueva, rezando y haciendo cestas de mimbre. La verdad es que el horizonte no está mal, ¿no? O sea, comer pan y agua y hacer cestas de mimbre que luego las quemaban y podían hacer, ¿no? Para evitar el ocio, ¿no? Bueno, ahí tendrá una belleza escondida que ellos la veían, ¿no? El caso es que San Antonio Santo, con una capacidad contemplativa brutal, muy mortificado, y este amigo suyo veía cómo rezaba él y cómo se metía en Dios, incluso cómo transparentaba la luz en su rostro, y él no. Entonces un día dijo, bueno, ¿yo qué puedo hacer para ser como tú, no? Para que la oración me transfigure. Y le dijo, mira, coge esa cesta de mimbre que has hecho, te bajas al pueblo y vas a la fuente, la llenas de agua y vienes aquí. Obediencia. Coge la cesta, llena de agua, y cuando vuelve, lógicamente, todo el agua se ha escurrido, no queda nada. Otra vez. Sube, no. Otra vez, así 5 veces. Como era una especie de monje, obedecía lo que hiciera falta, ¿no? Porque ahí estaba la voluntad de Dios. Y le dijo, ¿te das cuenta? Y le dijo, pues no. Mira la cesta. Y entonces la cesta, es verdad, estaba llena de agua, le daba la luz y estaba muy hermosa, limpia. Y le dijo,
eso es la oración. Aunque no te des cuenta, Dios pasa por tu alma y te va limpiando. Tú cuando estás ahí delante del sagrario es como cuando estás delante del sol y te pones morena sin darte cuenta. Entonces, aunque te estés durmiendo, aunque estés babeando, ¿sabes? Babeando, si tú estás ahí, ya eso te está poniendo morena, o sea, te está embelleciendo. Hace como el agua, ¿no? Pasa por entre las fibras de tu corazón. Algunos ejemplos de oración que por si os sirve. Me decía una persona que leyendo el Vía Crucis llega el momento del Cirineo y entonces como en la oración el Señor le hizo pensar, porque a veces es un pensamiento la oración, de Jesús se deja ayudar a llevar su cruz. Y entonces ella en ese momento, porque era mujer, captó que ella no se deja ayudar. Esa luz en la oración es una luz que está llamada a transformar una vida. Si tú en la oración esa idea te viene y la trabajas, puede cambiar tu vida. Porque esa mujer en concreto tenía una cruz grande, pero la llevaba sola. Y el Señor estaba diciendo, déjate ayudar. ¿Y cómo lo entendió? Un día en la oración. Una mujer me decía también que le había marcado mucho el pasaje de aquella mujer, creo que es sirofenicia, que tiene una hija enferma o endemoniada y empieza a gritar a Jesús, ¿os acordáis? Y Jesús no le hace caso, ¿no? ¿Y qué le gritaba? Gritaba, Jesús, dice, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Dice que esta mujer le marcó mucho el que no decía, ten piedad de mi hija, ten piedad de mí. Dijo, ¿yo cómo pido por mis hijas, por mis amigas? Pido como si fuera para mí, como si fuera yo mismo luz que puede transformar tu vida. Otro me decía que le había ayudado mucho el San Juan Bautista cuando, ¿os acordáis? Yo pongo ejemplos de cosas que son, para que veáis que la oración no es que de pronto uno vea a Cristo, que los ojos se abren y se cierran, ¿sabes? ¿No? Eso no es. Si ocurre, cuidado. Puede ser verdad, pero también puede ser que has hecho mucho ayuno o que has tomado mucho, no sé. Entonces, San Juan Bautista está en la cárcel y le envía a sus discípulos a hablar con Jesús y decirle, oye, ¿eres tú el que ha de venir? Es decir, tú has llegado aquí, yo te he señalado y la realidad cuál es de mi vida, que yo estoy en la cárcel, además por decir la verdad, me he equivocado. Y entonces Jesús le dice, mira, decidle esto, los ciegos ven, ¿os acordáis? Los cojos hablan, es decir, es un pasaje de Isaías mesiánico, es decir, soy el Mesías. Y le dice, dichoso el que no se escandalice de mí. O sea, dichoso. O sea, Juan, no te escandalices. O sea, fíjate, mi reinado no es como tú piensas. ¿Cuántas veces entender esto es cambiar la vida? Porque muchas veces queremos un Dios a nuestra medida. Un Cristo que hace lo que nuestro proyecto de vida, ¿no? Y en nuestro proyecto de vida no cabe el fracaso, no cabe el dolor, no cabe... Y en el reino de Dios, en la tierra, está el fracaso, y está la enfermedad, y está el dolor. Es una manera de descubrir eso, cambia una vida. Bueno, podemos seguir, pero es la hora. Hemos dicho que a las 4 terminábamos. Si tuviera que decir algo más así, veis, tengo muchos folios, ¿no? Pero bueno, una cosa que sí que diría es que os animaría a, en la medida de lo posible, poco a poco, cada uno según su capacidad y su historia, pero ir consiguiendo tener de vez en cuando un encuentro con la palabra de Dios, el Evangelio en concreto. Es decir, el Evangelio nos lee. Cualquier libro, de alguna manera, tiene como unas fuerzas humanas, ¿no? que nos afectan, ¿no? Uno lee un libro y se identifica con el personaje y de alguna manera te afecta. Pues en el caso del Evangelio son fuerzas humanas y divinas, que están llamadas a transformar nuestro corazón. Es decir, eso que leemos ahí, porque es palabra de Dios, palabra eterna, está llamado a dialogar contigo hoy. Y dentro de 10 días, de otra manera. Entonces, una oración cristiana que no pasa de alguna manera por el Evangelio
Por eso está muy bien 10 minutos con Jesús, 7 minutos con San José, 3 con San, no sé, ¿no? Hay 8 con el Espíritu Santo, y está bien, y hay que usarlo. Pero no sustituye. O sea, tenéis que coger y tener la valentía de decir, a ver, una mujer cristiana profunda tiene que alimentarse de la palabra de Dios, que es como una roca. Al principio hay que picar piedra, pero si tienes fe, confianza, de ahí brota agua cristalina. De hecho, el agua que necesitamos, ¿me entendéis? Entonces, tenemos el peligro de vivir de conferencias, de, ¿no?, todo el día escuchando podcast de no sabe quién, que está bien, pero necesitamos también esa profundidad de masticar, ¿no? Decía Orígenes que la palabra de Dios es como un mendrugo de pan duro que lo untas ¿no? en un vaso de agua, lo mojas en un vaso de agua, y entonces cuando masticas, bebes el agua, dice, pues bebes el Espíritu Santo. Entonces, masticar, pero claro, hay que masticar, pero luego cuando llegas al fondo, bebemos el Espíritu Santo. Y esas palabras, cada una de ellas os puede tocar el corazón. Cuando el Señor dice, tú eres mi Hijo el amado, te está hablando a ti. Cuando dice, Señor, que vea, si quieres puedes curarme. Todas esas palabras están llamadas a tocar tu corazón y tu vida. Con tu relación con tu marido, con tus hijos, tus fracasos, tus miedos, tus enfermedades, ahí el Señor te está hablando. No está hablando para... ¿Me entendéis? Pues nada, terminamos acudiendo a la Virgen María como si fuera una meditación. ¿Cómo, no? La Virgen es una mujer profunda. ¿Qué dice el Evangelio? Meditaba todas las cosas en su corazón. También me decía una persona, me ha ayudado mucho leer en el Evangelio ese pasaje de María y José cuando pierden al niño, que también para las madres, fijaos, José y María no eran padres posesivos, tenían al Hijo de Dios, o sea, no cualquiera, ¿no? Uno dice, bueno, que no se me caiga, que no sé qué, ¿no? Se caiga un chupete y vamos, hay que, no como se dice, limpiarlo 5 veces con 2 testigos, ¿no? Para que, o sea, no, daban aire, o sea, el padre y la madre tienen que dejar que el niño vuele, ¿no? Y confiaban en él, y iban a otra caravana y confiaban en que, o sea, cuidado, no posesivos, no estás todo el día ahí cogidos que mi niño, o sea, ¿qué sucede? Que no lo encuentran. Y 2 cosas. 1, María, ¿qué hace? Ha perdido a Jesús y se para y da la vuelta y lo busca. Luz que una persona me dijo y me ayudó mucho. Hay gente que va en la vida, subida a una caravana, de pronto se da cuenta de que hace apostolado, hace muchas cosas, no sé qué, pero no está Jesús en su vida. Y hay gente que hace, ¿qué hace? Sigue adelante, ¿no? Cabalgando. No, ¿qué hace María? Va a buscar a Jesús. Y luego cuando lo encuentra, lo que Jesús les dice es muy duro. Y dice el Evangelio explícitamente, María y José no entendieron. Pues es una frase que si la escuchas dices, o sea, si María y José, es decir, top del top, o sea, San Juan de la Cruz, vamos, ¿sabes, no? Nuestro padre, San José, la Virgen, ¿no? No entendieron. A veces nosotros no entendemos. Bueno, es que si le pasó a la Virgen, no te sorprendas, ¿no? Bueno, espero que os haya servido, pero acordaos, la oración que menos vale es la que no se hace. Por tanto, ánimo. ¿Hacemos una de María? ¿O hay una pregunta así? Yo creo que no, ¿no? Creo que sí. Decía algo, sí. Yo creo que es como, claro, en la actitud de la oración, en la vida de oración, es más bien una posición más pasiva, se podría decir, dejar de ver, pero a la vez practicar. Es un equilibrio de activo-pasivo, pero es más importante la apertura que la acción. Es decir, al principio de la oración tiene más de buscar al Señor, de hacer cosas, de pedir, de rezar, pero cuando uno profundiza en la oración y la oración es más perfecta, entre comillas, perfecta o más profunda, cada vez más es más sencilla, más simple, y lo que hace el alma es menos reflexión y más abrir el alma para de alguna manera dejar que Dios te hable y te ame de un modo sencillo y a la vez místico. Es
decir, no se puede explicar con palabras, pero uno percibe la presencia de Dios que te va transfigurando. Es decir, la oración va cada vez más siendo que tú lo que haces es dejar que Dios te transforme. Esto es muy bonito, concretando lo que decíamos antes. Si no te amas, no dejas que Dios entre. Si te culpabilizas, Dios no... Si no abandonas en Él tus problemas, ¿vale? Por otro lado, el Evangelio, lo que dice el Evangelio, está llamado, es como una espada de doble filo, dice la carta a los Hebreos, que llega hasta el fondo del corazón y descubre los sentimientos y los afectos y los pensamientos más profundos. Es decir, cuando leemos el Evangelio, si lo leemos con fe, con silencio interior, nos está descubriendo quién somos. Eso que le pasó a Dimas, que vio y dijo, yo me he equivocado. Eso que Pedro, después de fallar a Jesús, dice el Evangelio, que se gira, le mira, ¿te acuerdas? Y se salió y lloró amargamente. Pero Jesús, fijaos, Pedro no se da cuenta solo que ha fallado, sino dice, llevo toda la vida, 3 años con Jesús, pensando que Jesús era un Mesías distinto al que yo había pensado. Y yo de verdad no amo a Jesús como pensaba. O sea, el Evangelio, la mirada de Jesús, pues nos pasa lo mismo a nosotros. O sea, el Evangelio tiene que descubrir, por un lado, que Dios nos ama y por otro lado, que nosotros somos miserables. De una manera o de otra. Que no podemos solos. ¿Os acordáis, no? O otras cosas, por ejemplo, cuando el paralítico que no encuentra sitio, lo encuentran por el techo, ¿no? Pues el amor crea, ¿no? O cuando dice el Udvidiam, el Bartimeo, dice, la gente decía, cállate, y él ¿qué hacía? Gritaba más fuerte. Y entonces uno se da cuenta de que se ve y dice, es que yo no grito al Señor, no estoy pidiendo, yo, no Bartimeo, yo. Y el Señor te está diciendo, grita más, porque a Bartimeo lo que hacía Jesús era pasar de él, ¿te acuerdas, no? Como si no lo escuchara. Y Bartimeo seguía, como nuestro Padre, ¿no? Entonces en la oración, si tú lo lees, a veces, o el Señor te hará ver otra cosa, te podrá decir, y le dijo, llamadle. Es decir, Dios te habla a través de otro. Llamadle y tráedmelo. Y a lo mejor te hace ver que hay otra persona que te está diciendo lo que tú quieres escuchar en la oración, pero te lo está diciendo en la charla. Pero tú estás con tu... Y entonces el Señor te lee y te dice, esta eres tú, que no escuchas. Por poner un ejemplo, lo podemos poner muchos. El Evangelio, cuando se lee con profundidad, te explica quién eres y lo que te falta de ti para ser la mujer que Dios, ser Cristo, en el fondo. ¿Vale? No sé si... Pero es verdad que cuando se profundiza en la oración, todos los santos, los místicos, dicen que, de alguna manera, tiene que ganar más la apertura pasiva, digamos, es decir, yo quiero que Él entre, dejarme abrir, y a veces mirar al Señor en el sagrario con una mirada de fe es más profundo que grandes propósitos, grandes... De alguna manera uno se va llenando de Dios y los deseos de ver a Dios se hacen más fuertes. ¿Y eso cómo se mide? Bueno, se mide en la vida, ¿entendéis? Si luego en la vida tú rezas, tienes ahí un éxtasis, pero luego a tu marido lo tratas mal, pues, ¿no? ¿Me entiendes, no? Bueno, no sé si te he contestado. Bien, espero que os haya ayudado algo. A ver, sobre esto podríamos hablar, mira, aquí hay y métodos y cosas, ¿no? Pero buscar a Cristo, o sea, deseo de buscarle, preparar el corazón y luego liberar al Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es la liberación? Que quiere que tú descubras que te ama como un Padre amoroso y no le dejamos, no nos lo queremos. No nos creemos que nos ama. Esa es la oración de los hijos de Dios, ¿os acordáis? Para mis hijos yo quiero la oración de los hijos de Dios.